Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Poner la presentación. Solo quiero hablarle de esto brevemente. Poner lo que sigue, por favor. Poner la 3. Ok. Eso que usted ve allí es parte de lo que ellos cada año hacen. Cada año hacen la lista de la persecución de la iglesia y ponen en las están como en el top, ¿verdad? En el top 10 los países donde más peligroso es ser cristiano. ¿Sabe qué me sorprendió? Que entre los primeros 15 países donde es más peligroso ser cristiano están 2 países latinoamericanos: México y Colombia. Hay zonas en el sur de México, en Chiapas, donde hay un grupo subversivo que se une con los indígenas del lugar para poder sacar de sus comunidades a los cristianos, matar pastores, matar líderes cristianos. En ese lugar ser cristiano es estar condenado a muerte. Colombia también, detrás de eso, paramilitares y grupos subversivos que no quieren que se evangelice la selva, porque si se evangeliza la selva, las personas que se convierten ya no van a querer trabajar con ellos o dejarán de ser empleados del narcotráfico. Así que, sí, claro, pensemos en cristianos del otro lado del mundo, pero también hay cristianos todavía aquí cerca, en países cercanos a nosotros, que hablan nuestro idioma, donde la gente está muriendo por amor al Señor. Cada año la persecución se intensifica y usted ve el dato. Según datos de la lista mundial de la persecución de este año, el 2021, hay más de 340 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Ha aumentado el número de cristianos que tienen miedo de ir a la iglesia o que ya no tienen una iglesia a la cual asistir. Poneme lo siguiente. A raíz de eso, se está haciendo en todos los continentes, y como le dije, este es el segundo año que se está haciendo este evento aquí en América Latina, que es el Domingo de la Iglesia Perseguida. Es un domingo para que la iglesia cristiana tome conciencia de que no solo estamos nosotros, que no somos un satélite, que no somos una isla, que somos parte de un cuerpo que también sufre. Jesucristo dijo: si la mano duele, todo el cuerpo se duele. A usted le puede doler el estómago y usted decir: salgamos a hacer lo que íbamos, ¿verdad? Todo modo, lo que me duele es solo una pequeñita parte del cuerpo, todo lo demás está bien. Si una parte se duele, todo el cuerpo se duele. Y esto es lo que el Señor quiere, a lo que el Señor quiere llamar nuestra atención. Que tomemos conciencia, que sepamos, que conozcamos, que oremos por ellos. Es más, la Biblia nos manda a orar por los que sufren persecución, y también nos manda a dar. Esta mañana, al final del servicio, vamos a recoger una ofrenda para poder ayudar a Puertas Abiertas a seguir llegando a la gente más necesitada. Poner lo que sigue. El enfoque de este día, el enfoque del evento de DIP, se llama el Día de la Iglesia Perseguida del 2021, es que oremos
por los cristianos que están encarcelados. Precisamente la idea es que oremos por ellos. Hay cientos de personas que están presas por seguir al Señor. Hay algunos datos aquí que quiero mencionarle. Dice: en el periodo de investigación de la lista mundial de la persecución del 2021, es desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020. Hay un total de 4.277 cristianos que fueron detenidos o condenados injustamente a causa de su fe, mientras que el número de cristianos detenidos disminuyó un 18%, pasando de 3.420 casos registrados en la lista pasada. Poneme lo que sigue. Hay 3 países donde está más peligroso. Poné lo que sigue, por favor. Ok. La mayoría de detenciones de estos cristianos, dice ahí, se hacen en medio de las reuniones de la iglesia. Esperan que la iglesia se reúna y llegan y los sacan del lugar. Siguiente. Esa es una fotografía de las prisiones de los campos de trabajo forzado en Corea del Norte. Siguiente. Eritrea acaba de pasar un golpe de estado. Se supone que va a llegar la libertad a Eritrea, pero desde que se dio el golpe de estado, los grupos que dieron el golpe de estado se han dedicado a matar y a perseguir cristianos, a quemar iglesias. 930 cristianos fueron detenidos en el periodo de investigación de la lista mundial de la persecución. Imagínense, casi 1,000 cristianos en el periodo de investigación, que eran aproximadamente 8 meses. Siguiente. Ese es el testimonio de un cristiano iraní. Dice: el tiempo que pasé con Jesús en la cárcel fue una verdadera libertad para mí. Obviamente la fotografía ninguna fotografía de las personas encarceladas son fotografías reales, y los nombres, por obvias razones, han sido cambiados. Dice abajo: aunque fue interrogado durante horas todos los días, Taher se negó a dar los nombres de otros cristianos. Siguiente. Esta es la prisionera 42 de Corea del Norte. Ella dice: mientras estaba en mi celda, Dios estuvo conmigo cada día, hora, minuto y segundo. Y dice allá: seguir a Jesús en Corea del Norte es suficiente para ser llevado a prisión o a una ejecución inmediata, muchas veces de forma pública. Siguiente. Este es un cristiano de Eritrea. Dice, se llamaba Shiden, pasó más de una década en 3 prisiones diferentes en Eritrea. Dice: después de todas las torturas físicas y emocionales, Shiden salió de la cárcel como un hombre destruido. Siguiente. Los cristianos que son encarcelados por seguir a Jesús necesitan saber que no han sido olvidados. Muchas de las fotos que se van a tomar hoy van a ser colectadas para hacer un álbum, para publicarlas, para mostrarlas, para alentar, para que los cristianos en lugares difíciles se den cuenta que no están solos, que en lugares como este, en un lugar tan recóndito, tan pequeño del planeta, hay cristianos que se interesan por ellos que sufren, y oramos por ellos y les decimos con nuestras oraciones y nuestras ofrendas que les amamos, que les admiramos. Así que esta mañana vamos a orar. Quiero que se pongan de pie. El piano sí, quisiera que por favor vinieras y nos pongamos de pie.
Algunos de los que estamos aquí tuvimos alguna complicación luego de haber creído en el Señor, probablemente. ¿Cuántos tuvieron alguna complicación por ser cristiano, por ser cristiano? Alguien se enojó con usted, en su casa un amigo lo dejó de hablarle, quizá en el trabajo. ¿Cuántos tuvieron alguna complicación después de creer en Jesús? Ok, hay muchos. Pero con toda seguridad lo que usted y yo enfrentamos no se compara con lo que todas estas personas están padeciendo ahora mismo. Así que le voy a pedir, allí donde está, que pueda usted conmigo cerrar sus ojos y levantar sus manos. Levante sus manos. Y que usted conmigo levante la voz también y el corazón, y podamos pedir al Señor que el Señor, número uno, fortalezca a los cristianos que están siendo perseguidos y los que están encarcelados. Número dos, que el Señor los libere, que el Señor les abra las puertas. Oramos por los gobernantes en los lugares donde ser cristiano es un delito, ya sea por ley o de hecho, para que sean cambiados los corazones de los gobernantes, de los legisladores, y las leyes también sean cambiadas. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primero te damos gracias, Señor, por la libertad que aún tenemos en nuestro país. Gracias por esta bendita libertad, Señor amado, que has permitido que en nuestro país nosotros disfrutemos para poder cantarte, adorarte, bendecirte, para poder expresar nuestra fe en ti con libertad. Te damos gracias. Hoy, Señor, aprovechamos esta libertad para levantar nuestra voz por aquellos que no pueden hacerlo, por aquellos que sufren, por los que padecen. Esta mañana queremos rogar, Señor bendito, por nuestros hermanos en los países donde hay persecución. Te pedimos por cada cristiano, por cada cristiana, por los jóvenes, por los niños. Te pedimos, Dios bendito, que tú les protejas. Padre, protégelos. Padre, protégelos. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Guárdales del acoso, de la persecución, guárdales de la muerte. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos por aquellos que en este momento están encarcelados o están a punto de ser condenados de manera injusta por creer en ti. Te suplicamos que tú, Señor, estés con ellos, que los fortalezcas, que les alientes, que les hables, que les visites en el nombre de Jesús. Pero más que todo, esta mañana te rogamos para que tú los liberes, para que las puertas se abran, para que de manera milagrosa sean puestos en libertad. Rogamos por los presidentes, por los gobernantes de esos países. Toca sus corazones, Señor, ablanda sus corazones. Señor, que de manera sobrenatural tú les visites, tú les toques, y las leyes sean cambiadas y sean echadas atrás. Todo el acoso, toda la persecución y la muerte sobre nuestros hermanos que sufren alrededor del mundo. Señor amado, te suplicamos, ayúdanos a nosotros a tener conciencia de quiénes somos, que somos un cuerpo, y que ellos al otro lado del mundo son parte de nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos a tenerlos siempre en memoria, a poder, Señor amado, tener nuestro espíritu, Señor, integrado al suyo, entendiendo y sintiendo lo que ellos pasan. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, danos un corazón como el tuyo. Señor, danos, Señor, una visión como la tuya. Perdona nuestra cobardía, perdona nuestra falta de interés. Perdona, Señor amado, por poner, Señor, delante nuestro cosas que no son importantes, dejando atrás las cosas que realmente son importantes. Ayúdanos, Señor, a valorarte a ti, a tu iglesia como tú la valoras, a amarla como tú la amas. En el nombre de Jesús te rogamos que toques el corazón de cientos de miles, de millones de cristianos alrededor del mundo, para poder sembrar, para que nuestros hermanos sean ayudados, sean sostenidos, para que ellos sean, Señor amado, atendidos en los tiempos de necesidad.
en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por México y Colombia, nuestros países cercanos a nosotros, por los cristianos que sufren persecución allí, que tú les fortalezcas, que tú les salves, que tú les guardes en el nombre de Jesús. Señor, y si es tu voluntad, que puedas sacar de entre nosotros a hombres y mujeres que estén dispuestos a ir, a dejar todo, a sacrificar todo por ti. Despierta, Señor, en nuestros espíritus la vocación por ser la luz y la sal que nos mandaste a hacer en este mundo. Te rogamos porque nos des la valentía, porque, Señor amado, puedas poner el fuego en nuestros corazones para poder, Señor, ir comenzando por nuestra casa, nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra nación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ellos no están aquí, pero podríamos darle un fuerte aplauso a esa gente que sufre por el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá, gracias. Quería hablarles de mi salud, pero no es el momento. Vamos a dejar eso después, si hay tiempo. Solo gracias por los que oran, por los que están pendientes, y que Dios los bendiga por eso. Vamos a platicar de eso después. Ok, esta mañana continuamos con nuestra serie Cuando la vida no funciona. Y en esta serie, curiosamente, en la carta de Santiago, que es la carta de la Biblia que estamos estudiando los domingos, hay un pasaje que precisamente habla sobre los cristianos perseguidos. Y quiero saltarme, aunque todavía estamos en el capítulo 4, la próxima semana volvemos al capítulo 4 para poder seguir en el orden que vamos. Pero esta mañana quiero saltarme hasta el capítulo 5, que es el último capítulo de Santiago. Y hoy voy a hablar acerca de cuando enfrentamos persecución. Ese es el tema de esta mañana, cuando enfrentamos persecución. Santiago capítulo 5, versículo 10. Si tienen Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? O enciendan su Biblia, pues enciendan su Biblia. Y vamos a leer precisamente este pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice la Biblia así: sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Versículo 11: y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos, y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Ok, quiero volverlo a leer. Trate de seguir la lectura. Esa en la pantalla es una versión diferente. Mire lo que dice: sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente, versículo 11, y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Hay dos cosas importantes en este pasaje. Santiago hace referencia a los que sufrieron en el pasado, a aquellos que en el Antiguo Testamento, porque menciona a los profetas que en el Antiguo Testamento fueron perseguidos y soportaron la persecución y ahora son ejemplo para nosotros. Santiago dice que nosotros les admiramos, pero les admiramos no solo porque sufrieron, dice, sino porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Lo que es digno de admirar en estas personas es que fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Lo que quiere decir eso, que fueron personas que no cedieron a la presión y no importaba lo que les ofrecían. Ellos no negaban al Señor, ellos no abandonaban su fe y supieron soportar el sufrimiento que conllevaba el seguir a Dios, el creer en Dios, el servir a Dios en ese tiempo. El pasaje de Santiago termina diciendo que
El propósito de Dios al final se cumplió con ellos, porque dice que Dios tiene un cuidado especial por la gente que sufre. Dios tiene un cuidado particular por la gente que padece, pero más por aquellos que sufren por amor a Él, los que sufren por seguirlo a Él, los que sufren por creer en Él. De hecho, yo creo con todo mi corazón que las personas que han sufrido por causa del Señor tendrán un lugar y una recompensa particular, especial, cuando lleguemos delante del Señor. Así que esta mañana, recordando cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en el famoso Sermón del Monte. ¿Cuántos han oído Sermón del Monte? Algunos solo de monte han oído. Bueno, el Sermón del Monte, que está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, hay tantas cosas importantes en el Sermón del Monte para que pudiéramos aprender. Pero hay una parte en particular del Sermón del Monte que todos nosotros recordamos, y son las bienaventuranzas. Están en los primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Y cuando Jesús habla de las bienaventuranzas y cierra su parte del mensaje hablando acerca de los bienaventurados, la última parte de esa porción de la Biblia habla acerca de los que son perseguidos por su fe. Y hay algo importante que aprender allí. Ya le dije que la palabra bienaventurado significa bendecido o feliz. ¿Qué significa bienaventurado? Bendecido o feliz, bendecido o feliz. Lo curioso es que de lo que Jesús habla ahí son cosas que a nosotros probablemente no nos hacen felices. Pero el Señor nos quiere decir: siéntanse felices, siéntanse bendecidos cuando enfrenten algunas cosas como estas. Y quiero que lea conmigo ahora sí Mateo 5, versículo 1 en adelante. Allí está el Sermón del Monte. Mire lo que Jesús dijo ahí. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices, en otra versión dice bienaventurados, ¿verdad? Felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. La Reina Valera del 60 dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Míreme, voy a hacer una aclaración. Algunos en los años 80 usaban versículos como esto para darle forma o para apoyar la teología de la liberación. Esa teología que fue introducida por los jesuitas católicos para darle cuerda a los subversivos de los años 80 en toda América y darle fuego a América Latina, diciendo que Jesús estaba invitando a todo mundo a la revolución de las armas, porque la Biblia dice allí que son bienaventurados los pobres. La Biblia dice originalmente: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Los pobres en qué? En espíritu. Esta versión dice bienaventurados o felices los que tienen alma de pobres. Lo que está diciendo con alma o con espíritu está hablando acerca de que la pobreza de la que está hablando allí no necesariamente es económica, sino que es espiritual. Exactamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa reconocer siempre que yo voy a tener necesidad espiritual. Siempre voy a tener necesidad de Dios, de su palabra, de su presencia. Ser pobre en espíritu significa reconocer mi necesidad de Dios todo el tiempo. Ahora entiende, es diferente, pero voy a seguir leyendo. No voy a hablar de las bienaventuranzas, pero creía que era importante hacer esa aclaración. Otra vez, ¿dónde voy? 3. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, digan amén los pacientes. No de hospital, sino la gente paciente, ¿verdad?
la que ejerce la paciencia. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Versículo 9. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Versículo 11. Felices ustedes. Esta es la parte que nos compete esta mañana. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Otra vez, quiero que lo lea conmigo. El 11 y el 12, léalo conmigo. Felices ustedes. ¿Quiénes? Diga nosotros. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos. Eso como que no le da felicidad a uno, ¿verdad? Como que uno no se siente bendecido cuando lo insultan o lo persiguen. Pero mire lo que dice el Señor. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Ok, como ya vimos alguna información aquí que es importante por lo que estamos haciendo este día, hay muchas minorías en el mundo que están siendo marginadas y perseguidas. Este tema de las minorías no es nuevo y nosotros hemos escuchado hablar acerca de minorías perseguidas y minorías menospreciadas, incluso asesinadas. Pero quizá a usted le sorprenda que los cristianos son, aunque no son una minoría, hablando en el sentido global, pero hay países donde ser cristiano sí es una minoría. Pero quizás, como le dije, hemos escuchado acerca de la persecución a las minorías étnicas, minorías raciales o minorías económicas o minorías que tienen distinta preferencia sexual a la de la mayoría. Pero quizás le sorprenda a usted saber que el grupo de personas que más es perseguido en todo el mundo y que son los más ignorados, que son los más odiados y son los que menos son reportados por los medios de comunicación, son los cristianos. Al grupo que más se le persigue en el mundo por su fe son los cristianos, y son los menos, son mejor dicho, los más ignorados. Los medios de comunicación no usan titulares de la prensa o de los periódicos, mejor dicho, o titulares de los noticieros en televisión, no usan temas o noticias que hablen acerca de la persecución de los cristianos. Los cristianos son los más perseguidos en el mundo, y como le dije, hoy en día los medios de comunicación le dan mayor cobertura y le dedican portadas a los periódicos y le dedican los titulares de los noticieros de televisión a los asesinatos o al acoso hacia las personas de la comunidad LGBT o a las minorías, como ellos le llaman, y hablan mucho acerca del acoso que sufren estas personas que tienen una tendencia sexual distinta a la de la mayoría, y hablan acerca de la persecución. Si un homosexual o una lesbiana muere en un callejón, entonces dicen ese es un crimen de odio, lo mataron por ser homosexual, por ser gay, o si alguien lo despiden del trabajo y casualmente el cuate era gay, entonces dicen eso es discriminación y le están haciendo eso por su preferencia sexual, aunque muchas veces no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su desempeño. Hay personas de esta comunidad que son asesinados o perseguidos por otras causas, no precisamente por su preferencia sexual.
Pero los medios de comunicación le dan demasiada importancia a esto ahora y hablan de acoso y hablan de persecución y hablan mucho de crímenes de odio hacia esta minoría y se esmeran mucho en vendernos la idea de que son el grupo más pobre perseguido en todo el mundo. Y no es verdad. Y tengo que aclarar algo por aquellos que siempre andan buscando razones para odiarnos, que yo no estoy menospreciando las vidas de las personas gay o lesbianas o los trans. No estoy diciendo que sus vidas valen menos que las vidas de un cristiano, porque todas las vidas importan. Importan todas las vidas. Cada ser humano en esta tierra viene con esta dignidad de ser la corona de la creación de Dios, y por lo tal Dios ama a los seres humanos. No importa su color de piel, no importa su ascendencia, no importa lo que tenga o lo que no tenga, no importa su preferencia sexual. Dios ama a los seres humanos. Todas las vidas importan. Amén, diga. A usted lo van a acusar de crimen de odio. Pero oiga pues, estoy diciendo esto porque no podemos comparar las muertes de estas minorías con las muertes de cristianos por su fe alrededor del mundo. Hay miles de cristianos que mueren cada año simplemente por su fe. No son asesinados por su raza, no son asesinados por sus preferencias sexuales. En esta sociedad cada vez más anticristiana encontramos más odio hacia la fe cristiana hoy que antes y menos atención a los crímenes contra los cristianos. Por ejemplo, poneme lo que sigue. El lunes 24 de mayo de este año, o sea, casi 7 días, hace 7 días, una iglesia cristiana en el pueblo de Cayán, en Myanmar, fue atacada por militares con más de 300 personas adentro. Hubieron muchos muertos, cientos de heridos. Pero esas noticias no salen en Cuatrovisión. Esas noticias no salen en Hechos de las 12. No salen en el noticiero El Salvador. El gobierno no va a poner en la portada de su periódico esta noticia. Ni la prensa gráfica ni el diario de hoy. De esto no habló CNN. De esto no habló Univisión. Son noticias cruentas que ocurren ahora mismo alrededor del mundo por personas, oiga, que odian la fe cristiana y los matan de manera impune. La mayoría de estos asesinatos no son castigados por nadie. Así que, como le digo, pareciera que la persecución y el asesinato sistematizado de cristianos en el mundo no le importa a nadie más que a Dios y a nosotros. Ahora, es triste cuando no le importa no nos importan a nosotros, porque a Dios sí le importan. Deberían también importarnos a nosotros. Y para esto este domingo es precisamente para esto, para usted que vino hoy, para los que van a ver esto posteriormente. Es importante que sepamos esto. La Fundación Internacional para los Derechos Humanos, que es una organización laica, no es una organización cristiana, recientemente sacó un informe que decía que el 80% de todas las violaciones de la libertad religiosa en el mundo de hoy están dirigidas en contra de los cristianos. Aunque hay religiones en el mundo perseguidas, pero nada se compara contra el ataque que hacen contra la fe cristiana alrededor del mundo. Esto no es nuevo. Todos nosotros sabemos, si tenemos un poco de noción histórica, sabemos que los primeros 300 años de la historia de la iglesia era ilegal ser cristiano. Durante el inicio de la iglesia cristiana comenzó en medio de la persecución. Cuando Jesús estuvo aquí, lo mataron. Sus seguidores fueron perseguidos y asesinados. Y eso duró 300 años. Durante 300 años los cristianos eran perseguidos, encarcelados, y en algún momento se les ocurrió, como no habían partido de paz contra la alianza,
llevaban al circo romano o al estadio a los cristianos que tenían presos. Cuando ya habían reunido un grupo de ellos, los ponían en medio del circo, en medio del estadio. Usted ve allí esas imágenes tratando de rememorar eso que pasaba, y les ponían brea a algunos cristianos, los empalaban, los ponían en esos palos cubiertos de brea y les daban fuego, porque como ellos eran la luz del mundo, que brillen. Y toda la mara en el estadio aplaudía con emoción el espectáculo. Luego soltaban un grupo de cristianos, principalmente mujeres, ancianos y niños, y luego soltaban los leones a los que no les habían dado de comer por una semana. Y era una masacre. Eso pasaba semana tras semana por cientos de años. Era parte de la diversión. Como le dije, la persecución contra la iglesia no es un asunto nuevo. Comenzó justo cuando la iglesia comenzó y duró aproximadamente unos 300 años, hasta que el emperador, ¿cómo se llamaba este? Constantino, se convirtió al cristianismo, y entonces paró la persecución del imperio romano contra los cristianos. Pero la persecución contra los cristianos no paró allí, ha continuado a lo largo de los años y sigue hasta el día de hoy. Como le dije, nuestro delito, entre otras cosas, me encantó escuchar al hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, en el video que vimos anteriormente, decir: me avergüenza decir esto, pero tengo que aceptarlo, dijo. Nosotros somos cobardes. Nosotros somos cobardes. Y cuando yo escuché eso, cuando la primera vez que vi ese video, me sentí identificado. Somos cobardes, porque nosotros difícilmente hacemos un pequeño sacrificio por el Señor. ¿Sabe que para muchos de los que están aquí, o de las personas que ahora mismo están en una iglesia, el ir a una iglesia y sentarse en un asiento como donde está usted, ese es el gran sacrificio que hacen por el Señor? Para mucha gente ese es un gran sacrificio. Aleluya. Voltea a ver al vecino y dígale: sí, somos cobardes. Las mujeres, no sigan hablando. Estamos hablando de esto, de la fe. Ya empezó a reclamarle otra cosa a usted, al pobre hombre. Ok, mire pues, le estoy diciendo que los cristianos están siendo acosados y perseguidos en el mundo hoy, y los medios de comunicación no reportan eso. Quiero que pongas lo que sigue, por favor. Estos datos son importantes. Si usted pudiera tomarles una foto, publicarlo, sería fantástico. Mire, desde la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, hace más de 2221 años, han muerto unos 70 millones de cristianos a causa de su fe. Lo que es impactante, ponga lo que sigue. Bueno, ahí está en la misma palabra. Dice: lo que es impactante y lo que la mayoría no sabe es que la mitad de esa cifra, 35 millones, han muerto en los últimos 100 años. O sea, eso está pasando ahora mismo. Más de la mitad de los que han muerto por ser cristianos en la historia de más de 2000 años de cristianismo, más de la mitad de los que han muerto por ser cristianos han muerto en los últimos 100 años. O sea que la persecución contra los cristianos, en vez de disminuir, ha ido aumentando. Sigue ahí mismo. El año pasado, cerca de 100 millones de cristianos vivían en países donde el Estado o la religión predominante, ya sea el Islam, el budismo, etcétera, o la dictadura de turno, expuso a 100 millones de seguidores de Jesús a la amenaza de la discriminación, de persecución, de interrogación, encarcelamiento, tortura, incluso la muerte. Siguiente.
solía haber, por ejemplo, unos 1.3 millones de cristianos en Irak. Eran los que habían cuando estalló la primera guerra del Golfo con el primer presidente Bush. Hoy en día hay menos de 100,000 cristianos en Irak. O sea, la población de cristianos en ese país disminuyó violentamente en los últimos años. Siguiente, ahí está, no hay dejar, sigamos leyendo ahí. Dice: la estimación más reciente en Corea del Norte es que hay unos 70,000 cristianos en prisión en Corea del Norte ahora, sufriendo en la cárcel. Lo difícil de Corea del Norte es que es un país totalmente cerrado y no permite que las noticias de ninguna clase salgan de su país. Así que la cifra puede ser más, puede ser el doble o el triple. Siguiente, mire eso triste: cada 10 minutos, 2 cristianos, oiga eso, cada 10 minutos, 2 cristianos mueren por su fe en el mundo, hora tras hora, día tras día, mes tras mes. 2 de cada 10 durante la última década. Cada 10 minutos, 2 cristianos cada 10 minutos durante la última década. Sé que usted nunca escuchó esto porque nadie está hablando de esto, nadie está reportando esto, pero esto es un genocidio. Están matando a nuestros hermanos. Durante el lapso que estemos aquí nosotros, van a morir decenas de cristianos alrededor del mundo. Quiero que vea algunas imágenes. Eso que usted ve allí es la lista de la persecución de la iglesia de este año. Obviamente, esa lista de persecución se hace un estudio durante casi un año en el año anterior. O sea que esa lista se preparó entre el 2019 y el 2020. Pero quiero que note usted, todos los países con esos puntos rojos, todos los países que están en rojo, son países donde ser cristiano es un delito, donde ser cristiano la gente es condenada a la cárcel, torturados y hasta quizás asesinados. Me encantaría que usted buscara esta página de Puertas Abiertas para que usted pudiera darse cuenta de lo que pasa en el mundo. Pero quiero que vea, ya está, ok, ya sabemos eso, pero me preocupa esto. Mire, Colombia y México en América Latina. Ahora, allí falta los datos de las iglesias, los cristianos y los pastores que fueron acosados y perseguidos durante la pandemia, post cuarentenas. En Canadá, por ejemplo, hay un acoso de parte del gobierno contra las iglesias. Todavía no han abierto. ¿Sabe que durante la cuarentena aquí en este país las iglesias no debían haber cerrado? La Constitución del Salvador dice que no se pueden cerrar los locales donde hay cultos, donde todo lo que tenga que ver con la fe. La Constitución prohibía cerrarlo, pero nos sujetamos, hicimos caso, hacíamos reuniones virtuales. Usted se conectaba más en el tiempo que hoy, pero bueno, pero ya seguirá habiendo esta persecución, el acoso contra los cristianos. La pregunta esta mañana es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Poneme la siguiente, por favor. Ahí están las cifras. 4,761 cristianos asesinados en lo que va en la lista de la persecución del año pasado, entre el 19 y el 20, 2019-2020. 4,488 iglesias atacadas, 4,277 cristianos encarcelados. Al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina.
La persecución está vigente, sigue hoy, crece, se fortalece. La persecución contra los cristianos no ha disminuido, ha aumentado. Así que vuelvo a la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos perseguidos? Con esos millones, cientos de millones de cristianos alrededor del mundo que están en campos de refugiados, que han sido desplazados, encarcelados injustamente. ¿Y qué hacemos con los que han sido asesinados? ¿Qué vamos a hacer? Le voy a decir que hagamos 3 cosas y luego voy a empezar a predicar. Lo primero que debemos hacer es estar informados. ¿Qué debemos hacer? Estar informados. Debemos estar informados. Así como a usted le gusta el chambre de si es cierto que Subsite existe o qué sé yo, así como usted ande buscando si es cierto que el Chato Vargas andaba bolo esa noche, si a usted le interesan esas, está bien, pero todos nosotros debemos interesarnos por saber qué pasa con nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Debemos estar informados. Porque mucho de lo que le estoy diciendo hoy no lo dicen los noticieros. Mucho de lo que se dice hoy aquí, o vamos a decir, lo que estamos diciendo hoy aquí, no se publica, no se saca a la luz. Como le dije, porque no es del interés de esta sociedad anticristiana. Le interesa a Dios y nos interesa a nosotros. Debemos hacer público, que el mundo sepa que hay una persecución y asesinato sistematizado contra los cristianos alrededor del mundo. Cada día, cada semana, cada mes, cada año. Así que por eso le pido, ya le dije, está informado. Debería buscar en las redes sociales las páginas de estas 3 organizaciones que le voy a mencionar. Puertas Abiertas es uno. Hay otro que se llama Preciosa Sangre, que es un ministerio que se encarga de hacer misiones en el mundo árabe. De hecho, yo estoy orando, si el Señor me permite, ir a Turquía con los de Preciosa Sangre un tiempo. No sé si en 10 años o en 10 días. No, 10 días no va. Están pidiendo cristianos que vayan a esos países a servir. Te van a conseguir trabajo de mesero, de cualquiera de esas cosas. Lo que quieren es que las personas comunes de Turquía tengan contacto con gente que conoce a Jesús. O sea que no te van a dar un púlpito ni un micrófono. Ok, ya le dije, tiene que informarse. Busque ahí Puertas Abiertas, Preciosa Sangre o noticieros cristianos. El mundo cristiano es muy creíble. Bueno, son organizaciones que trabajan con cristianos y líderes cristianos en países donde hay persecución en contra de la iglesia. Debemos estar informados. La segunda cosa que debemos hacer es orar. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar. La Biblia dice que debemos orar por los que son perseguidos. Oremos por ellos. La oración es poderosa. Diga, la oración es poderosa. La oración es poderosa. La oración es poderosa. ¿Sabe cómo no dejar de orar por los países o por los cristianos en muchos países? Hay varias maneras de hacerlo. Una de las cosas que debemos hacer es que cada vez que en el noticiero mencionen un país X, usted ore por ese país y los cristianos de ese país. Cada vez que vea el nombre de un país en una película o lo que sea, usted tome nota de ese nombre y luego usted ore por los cristianos de ese país. Ore por los cristianos de la marca de su camisa, de su pantalón. Generalmente la ropa que nosotros usamos es hecha en países de Asia, de China. China es una potencia económica, pero son un gigante violador de los derechos humanos. Es prohibido ser cristiano. Las iglesias son incendiadas. Solo funcionan las iglesias que el gobierno autoriza. Y las iglesias que el gobierno autoriza, cada día de reunión, tienen allí relatores del gobierno para contener o para limitar el discurso que se da desde los púlpitos. Bueno, que me baje la cólera. Número 1, le dije, primero hay que informarse, segundo hay que orar y tercero tenemos que dar. Vamos a reiniciar nosotros
el fondo de misiones. Usted puede dar 50 centavos, $1, $5. No piense, lo que voy a dar es muy poco. Sumamos eso y lo sumamos a los cristianos que alrededor del mundo ofrendan para estas personas y podemos hacer la diferencia. Así que vamos a empezar a hacer eso también. Ok, hay que estar informado, hay que orar y hay que dar. Ok, pero el punto de esta mañana no es ese. Le estoy diciendo que esto nos sirve a nosotros de referencia, porque nosotros debemos ser defensores de la fe donde quiera que estemos. Gracias a Dios no estamos en China, gracias a Dios no estamos en Colombia o en México, en los lugares donde es difícil ser cristiano. No estamos en Myanmar, no estamos en Irak, estamos en El Salvador, en esta bendita tierra de Dios, donde hay libertad de culto, donde hay tolerancia religiosa, diría yo. Voy a seguir mejor. Mire, quiero que lea un versículo de la Biblia conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Mire lo que la Biblia dice. Acuérdense de aquellos que están en prisión. Otra vez, lea. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. La Biblia está diciendo que aprendamos a hacer empatía con la gente que sufre, principalmente con aquellos que sufren por ser cristianos. La Biblia dice acuérdense. ¿Qué dice? Acuérdense. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes estuvieran presos. Acuérdense de los que sufren, como si usted sintiera en su propia carne el sufrimiento de ellos. Esto es lo que Dios quiere que los cristianos hagamos. Cualquiera que piense entonces que ser seguidor de Jesús es fácil, cualquiera que crea que seguir a Cristo es fácil, está equivocado. Ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo no es para gente débil, no es para gente cobarde. Qué callado se quedó usted, hombre. En algunos de nuestros países es hasta cool ser cristiano, pero a veces eso solo es una máscara detrás de todo lo que esta sociedad hace todos los días en contra de la fe cristiana. Ser cristiano, le dije, no es para gente débil. Ser cristiano conlleva mucho riesgo, no es para cobardes. Ser cristiano es que usted debe estar listo para ser rechazado, usted debe estar dispuesto a ser criticado, usted debe estar dispuesto a ser desaprobado, usted debe estar dispuesto a perder familiares, a perder amigos, usted debe estar dispuesto a sufrir persecución, acoso, oposición. Si realmente usted vive para Cristo como se debe vivir la fe, estas cosas le tienen que pasar. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, versículo 12: todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, como dice, será perseguido. Léalo conmigo. Todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Eso no es un si acaso, eso no es un tal vez. Está Dios garantizándote que si eres cristiano, alguna clase de persecución vas a sufrir. Así que oiga, si usted defiende lo que es verdad, si usted defiende lo que es correcto, habrán personas que se opongan a eso. Si usted defiende lo que es bueno, el mal sencillamente se va a oponer a lo que usted es y hace. Por eso en estos versículos que ya leímos de las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Lo acabamos de leer. Jesús dice que debo de considerarme bendecido y que debo esperar bendición por enfrentar la oposición. La pregunta es: ¿cómo vamos a manejar la oposición? Los ataques que enfrentamos nosotros por ser cristianos, cuando enfrentamos presión de compañeros, presión de familiares, cuando usted se siente acosado o ridiculizado por su fe, allí donde estudia, allí donde trabaja, en el lugar donde vive, cuando lo critican, cuando le tiran indirectas, cuando hacen cualquier cosa de esas por su fe,
cuando usted es atacado por otros, cuando usted es ridiculizado, cuando se burlan de usted por ser cristiano, ¿qué necesita hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Sabe? Hace unos meses me atacaron públicamente en el Facebook y hubo gente que se metió a defenderme. No sé si usted se recuerda de eso. Hubo gente que se metió a defenderme y a pelear y a decirse cosas con otros, y obviamente era un grupo de personas seguidoras del Islam, y había otro grupo de personas que no son ni chicha ni limonada. Incluso había un frate allí. Sí, es un primo lejano mío, pero bien lejano, lejanísimo. Uy. Sí, es un hombre que es cristiano y que es primo, sí, lejano, casi hermano separado. Pero es líder cristiano y se puso del lado de aquellos también para eso. En ese entonces mi apellido materno se volvió sinónimo de pastores corruptos, etcétera, etcétera, y fue una cosa terrible en las redes sociales, y la gente empezó a pelear. Yo no volví a decir nada, porque lo que tenía que decir lo dije. El líder de la comunidad islámica hispanoamericana del Salvador, hermano del presidente de la República, se había dedicado a burlarse sistemáticamente de pastores durante la pandemia, sistemáticamente de la fe cristiana durante la pandemia. Y eso a mí me vale. A mí me vale que hablen. Hasta que le puso cara, hasta que le puso nombre a un pastor, entonces me molesté y dije lo que tenía que decir acerca de lo que yo creo acerca de la fe musulmana, acerca de la influencia que ahora tienen y van a tener durante los próximos años, y acerca de lo que la Biblia dice acerca de ellos. Porque hay una cruzada por ganar evangélicos para la fila de la comunidad islámica en El Salvador. Entonces ahí se originó el pleito. El punto es que cuando toda la gente se puso a pelear, y entonces yo vi que habían hermanos nuestros, gente de esta iglesia, discutiendo, les empecé a escribir por separado y les dije: no digan nada, no se presten al show, nosotros no jugamos con eso. Dijimos lo que íbamos a decir. Eso que está ahí, ese es como un pleito de barrio. Nosotros no hacemos eso. Pero a veces dan ganas cuando tiran indirectas, cuando tus amigos dicen cosas, cuando te dicen vaya y es hermano, ahí viene el hermano. Cuando empiezan a atacarte por tu fe, dan ganas de responder. Y probablemente vos les pasa un par de cositas a los que están hablando de vos y te dan ganas de decirlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y se nos vienen impulsos homicidas. No sé si a usted, pero no es lo que Jesús nos mandó a hacer. Ese es el punto. Jesús le dijo ¿cómo se llamaba a Poncio el Piloto? Cuando Poncio Pilatos empezó a acusarlo y a decirle cosas, Jesús le dijo a ese hombre: si mi reino fuera de esta tierra, los míos pelearían por mí. Jesús estaba diciendo: nuestro reino no es terrenal, es espiritual. Así que no nos vamos a poner a medir la lengua con esa gente para pelear. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace cuando uno es perseguido por ser cristiano? Cuando uno es acosado por ser cristiano. Ok, quiero hacer una aclaración, porque en este país usted no va a enfrentar una opresión violenta. Usted en este país no va a ser
asesinado o amenazado de muerte por ser cristiano, y espero que no lo seamos de aquí a un futuro cercano. Espero que eso no pase. Amén, diga. En este momento no. A usted no lo andan siguiendo por ser cristiano para matarlo. No. Pero hay una persecución, hay una opresión que los cristianos hoy en día sufren. Hay una represión silenciosa en contra de los hijos de Dios en este país, en todos los países del mundo. Aunque no nos persigan hasta la muerte, aunque no nos quieran encarcelar por ser cristianos, hay una represión silenciosa en contra de los cristianos. Y hay presiones sutiles para que usted se calle la boca, para que usted cierre la boca, para que usted no diga lo que es verdad, para que usted no defienda la fe, para que usted no defienda a Cristo, para que usted no defienda la Biblia, para que usted no dé testimonio público acerca de Jesús. Hay una presión en medio de esta sociedad para que usted no se diferencie de ellos y para que usted se mezcle, para que usted se adapte, para que usted sea como todo mundo es. Existe una presión que todos los cristianos soportamos todos los días, y esas presiones las sentimos todo el tiempo, y podría darles cientos de ejemplos acerca de eso. Solo voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, cuando tu jefe te llama en privado en tu trabajo y te pide hacer algo que es ilegal hacer, y usted ahí está presionado a ser honesto como su fe lo dicta, o a ser deshonesto, a violar las leyes, a hacer trampa, y te presionan para eso. Te insinúan que les gustaría que quedaras en ese trabajo mucho tiempo, que el tiempo está difícil para encontrar un nuevo trabajo. Solo te pedimos que hagas eso. Hay una presión. ¿Qué haría usted? Hay una presión cuando usted opina en contra de los lobbies antivalores que en este país quieren normalizar conductas vulgares, antinaturales, anticientíficas. Ya le dije, cada quien en este país es libre de vivir como le da su santísima y regalada gana. Si un hombre quiere vivir como gay, o una mujer quiere vivir como lesbiana, y si se quiere operar y quiere ser un trans, lo que quiera hacer, cada quien es libre en este país. Lo que no deben hacer, lo que no pretendan hacer, es que creamos, uno, que eso es normal, y número dos, que se lo enseñamos a nuestros hijos como algo normal. Tres, peor, que se lo quieran enseñar en las escuelas a nuestros hijos como algo normal. Y hay una presión para que usted se calle, porque eso no es ser cool, eso no es ser un cristiano buena onda. Hay una presión para que usted no diga nada, y cuando lo hace, te atacan. Cuando lo haces, incluso tus cheros comienzan a opinar cosas feas de vos. Otro ejemplo de presión, cuando usted está en su trabajo y hay un grupo de amigos ahí, todos están contando chistes vulgares, chistes misóginos que denigran a las mujeres, y usted está allí, se quiere seguir riendo, pero hay algo que te dice: esto no es correcto. El Espíritu Santo que te habita te dice: date la vuelta y andate. Pero el otro yo del doctor Merengue le empieza a decir a usted: pero es que no es malo reírse, hasta la Biblia dice que reírse es bueno. ¿Sabe? Hay cosas a las que, como según nosotros no son cosas muy graves, las dejamos pasar y cedemos a esas presiones. Ahí está esa presión todo el tiempo. Vas a ser invitado a eventos sociales a los que simplemente por ser cristiano no deberías ir. Hay fiestas de Navidad a las que no deberías ir. Hay cumpleaños a los que no deberías ir. Hay despedidas de año de la empresa a las que no deberías ir. Aló, los jóvenes, hay despedidas de solteros a las que no deberías ir.
y vos sabés que no deberías ir. Y somos presionados para decir si voy o no voy, ¿qué pasa? Y si no vas, se burlan de vos, te ridiculizan. Como le dije, hay toda una presión para que estas cosas ocurran y que nosotros nos dejemos llevar por esas. Tenemos mucho miedo a la opinión pública. Nos importa mucho lo que la gente diga de nosotros. ¿Sabe? Y a veces toda la mara está equivocada. ¿Sabe usted que el New York Times, la revista Times en Estados Unidos, nombraron a Hitler la persona del año antes de todo lo que hizo? Y después se equivocaron. Porque la opinión de la mara no siempre, toda la mara está bien. A veces la mayoría está equivocada. Así que no importa, lo importante no es ser popular, lo importante es defender la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Solo voy a mencionarle 3 cosas y nos vamos esta mañana. Pónemelo por favor, alguien que me ayude con el piano. Gracias. Número 1. Debo entender. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo tener claro cuando soy presionado por ser cristiano? Número 1, debo entender que la oposición puede hacerme más como Cristo. La oposición puede hacerme más como Cristo. Mire para acá. Yo sé que no es algo que nos agrade, pensamos que quizás no es algo bueno, pero la oposición, el ataque, la persecución puede hacerme más como Jesús. Ya le he enseñado, yo creo que a estas alturas de la vida usted ya tiene claro cuál es su razón de ser en esta vida, cuál es su razón de existir. Usted y yo estamos aquí para ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Y la oposición es un fantástico instrumento para moldearnos para eso. Mire Juan capítulo 15 versículo 18. Jesús dijo estas palabras: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Así que usted y yo debemos entender: si yo voy a crecer, si yo anhelo llegar a ser como el Señor Jesucristo, y Dios quiere que usted sea como el Señor Jesucristo, usted necesita pasar por lo que Él pasó. Y Él pasó por persecución, por ataques, difamación. Sí, Él pasó por todo eso. ¿Hubo tiempos en los que Jesús se sintió solo? Sí, hubo tiempos. ¿Hubo tiempos en los que Jesús se sintió desanimado? Sí, muchas veces. ¿Hubo tiempo en el que Jesús se sintió cansado? Sí, hubo tiempo. ¿Hubo tiempo cuando Jesús se sintió tentado? Sí, muchas veces. ¿Hubo tiempo cuando Él fue difamado, criticado, engañado, azotado y hasta asesinado? Sí. Y Jesús está diciendo aquí que si Él, siendo el Hijo de Dios, su Padre, no le evitó pasar por todo eso, quiere decir que tampoco Dios va a evitar que usted y yo pasemos por situaciones como esas. Como le dije hace un momento, el cristianismo, ser cristiano, no es para gente débil, es para gente fuerte. Jesús fue odiado por muchas personas, pero fue amado por los pecadores. A Jesús lo odiaban los religiosos, a Jesús lo odiaba la gente que le encantaba la maldad. Juan capítulo 3 versículo 19. Mire lo que dice: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Hasta usted, que es bien buena onda, cuando usted ha pasado 8 horas en la oscuridad, o sea, acostado en su cama, y empieza a despertarse y de repente le encienden la luz, eso es incómodo. Cuando usted pasa mucho tiempo en la oscuridad y de repente le encienden la luz, usted se molesta, porque es incómodo eso. Lo mismo pasa con esta sociedad. Cuando se les enciende la luz, después de años de estar en la oscuridad, se incomodan,
se molestan. Es una reacción natural. Y Jesús dijo: yo soy la luz. Y después dijo: ustedes son la luz del mundo. Quizá usted nunca ha pensado en esto, pero le tengo que decir esto. Probablemente, si Jesús viniera hoy, si Jesús viviera hoy aquí, quizá hasta usted y yo lo llevaríamos a la cruz. Nuestra cultura de hoy es anticristiana y nuestra cultura crucifica a Jesús. Y nuestra cultura, si Jesús estuviera aquí, lo crucificaran otra vez. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad y no pueden soportar la luz. Así que cuando soy perseguido, cuando soy acosado, cuando soy atacado por ser cristiano, tengo que entender que la persecución, el ataque, la difamación por ser cristiano me va a ayudar a ser más como el Señor Jesucristo. Número 2, también tengo que recordar que la oposición fortalece mi fe. La oposición fortalece mi fe. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, insúltenlo ustedes también. Se despertaron los que estaban dormidos, porque no dice así. Algunos están: la Biblia dice. No, mire, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Cuando te ataquen por ser cristiano, esa es señal de que el Espíritu de Dios está en vos. Por eso se lo he dicho: hay gente a la que vos le caes mal y no sabes por qué. Ni él sabe por qué vos le caes mal. Es porque a vos te habita el Espíritu de Dios y a ellos les habita un espíritu contrario. Hay gente que no sabe por qué al verte sienten bien feo. Y algunos hasta te han denigrado y dicen que sos de San Miguel. Es que dicen que los de Oriente tienen la sangre caliente, por eso caen mal. Dicen. A usted nadie le cae mal porque es cristiano, ¿verdad? Amén. Pero hay un espíritu contrario en muchas personas y por eso es que te odian. Pero mire lo que dice: si alguien nos insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Cuando eres criticado, cuando eres rechazado, cuando te juzgan, cuando te ridiculizan, cuando te amenazan, felicitaciones. Te felicito, te felicito. Considéralo eso, dice el versículo, una afirmación del cielo. Dios te está afirmando. Ahora, por otro lado, si nunca te han criticado por ser cristiano, yo que vos estuviera afligido. Si por ser cristiano, no por metido, no hablo por metido, fíjese bien. Si por ser cristiano nadie te ha atacado, quiere decir que no estás viviendo la fe como debe ser vivida. Si le caes bien a todos los detractores de la fe, quiere decir que no estás viviendo la fe como debe ser vivida. Así que necesito la persecución para fortalecer mi fe. Un músculo no se fortalece, mírenme, los músculos no se fortalecen estando uno sentado en una silla comiendo palomitas de maíz. No, los músculos se fortalecen poniendo presión en ellos. Y para que mi fe se fortalezca, van a ponerle presión sobre mi fe, van a estirar mi fe, van a pisotear mi fe. Así que la oposición fortalece tu fe. Por eso le voy a decir algo: los creyentes más fuertes, los cristianos más fuertes en el mundo no están en El Salvador. Los cristianos más fuertes en el mundo no están en Santa Ana. Tristemente tengo que decirle eso. Los cristianos más fuertes en el mundo están en los países donde ser cristiano es penado por la ley y son condenados a la muerte. Los cristianos más fuertes del mundo están donde constantemente les ponen una pistola en la sien y les dicen: o renuncias a eso o te morís hoy. Y eso es lo que está pasando hoy en Siria, en China, en Corea del Norte, en Irak, en Myanmar, Eritrea, incluso ya le dije México, Colombia.
allí están los cristianos más fuertes. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Estas pruebas demostrarán, ¿qué dice? Que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando Jesucristo venga, mire lo que está diciendo allí, van a recibir alabanzas, no solamente el Señor, no solamente el Padre, el Hijo, van a recibir alabanzas de parte de los ángeles, del Padre, de Cristo mismo, del Espíritu de Dios. Recibirán alabanzas los cristianos que se mantuvieron firmes en la fe a pesar de todo lo malo que les pasó. Qué bonito eso. Y cuando Cristo venga, ¿te van a alabar o se van a avergonzar de vos? Número 3 y termino. La oposición me va a dar recompensas eternas. Mateo capítulo 5 versículo 10 son los versículos que leímos al principio. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te voy a recompensar si sufres por mí. Si sufres por mí, yo te voy a recompensar. Te voy a dar una gran recompensa. Ahora quiero aclararle, no dice allí que van a recompensar a los evangélicos cae mal, a los evangélicos metidos y turbios. No estamos hablando de eso. Hay gente que cree que es sufrir por la fe cuando dicen cosas tuyas porque fuiste un metido, porque te gusta andar insultando a la gente, porque te gusta humillar a los que no saben Biblia como vos, porque te gusta condenar a los que no van a la iglesia donde vos vas. Jesús no está hablando de eso. Allá afuera hay un montón de cristianos que caen mal. Hay cristianos que caen tan mal que hasta a mí me caen mal. Si hay una cosa que yo detesto de verdad, no es el cristiano religioso y legalista, no. El acoso de ellos a la gente que no piensa como ellos, eso me cae mal. Hay evangélicos que sienten que el diablo me ataca por predicar el evangelio. ¿Y qué estaba haciendo el hermanito? Predicando en el bus. Ah, vaya. ¿Y qué predicaba el hermano? Usted, señora, necesita recibir a Cristo y dejar de pintarse el pelo, porque se va a ir al infierno. Ay, andaritos. Esa es la marca de la bestia en cada oreja. Y a ti, señorita, deja los pantalones. En el infierno todos los demonios usan pantalones de mujer. ¿Y qué le pasó al hermano? Lo penquearon y lo bajaron del bus. Entonces sale testificando ahí en un video, palabra que es verdad. Sale testificando al hermano que está sufriendo por el evangelio. Está sufriendo por bruto. Pedro dijo que no los persigan por ladrones, por mentirosos o por meterse en lo que no les importa. Sufran por la fe verdadera. Así que la Biblia dice que Dios te va a recompensar
si vives la fe, mostrando el amor y la gracia, señalando la verdad en amor, que Dios nos ayude a nosotros. Esta mañana Dios ha traído a nuestra vida el recuerdo de que hay gente que sufre por la fe, y nos trae a nosotros el recuerdo que deberíamos vivir agradecidos porque nosotros no sufrimos por la fe. ¿Sabe qué es lo que nos pone más en angustia a nosotros? Ya me voy, solo míreme aquí un cachito, míreme. ¿Sabe qué es lo que más pone en angustia a los cristianos en este lado del mundo? El bienestar. Eso. Porque todos queremos estar bien, y para nosotros estar bien es estar sano, tener pisto, tener buenas relaciones con personas que amamos. Eso es estar bien. Cuando alguna de esas cosas se entorpece en nuestra vida, sentimos que el mundo se nos acaba. Quiere decir que generalmente la angustia de nuestros corazones no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con Dios ni con Jesús, no tiene que ver con permanecer firmes en la verdad del Evangelio. No, es simplemente ambición personal. No estoy diciendo que usted no se preocupe por esas cosas, claro que sí. Incluso aquí en esta iglesia le enseñamos a cuidar esas cosas, a procurar esas cosas. Pero eso no es sufrir por el Evangelio. Hay mujeres que sufren porque no pueden tener el par de zapatos que soñaron, porque no pueden vivir en la casa que quisieron. Eso no es sufrir por el Evangelio. Debemos cambiar la perspectiva, debemos ser agradecidos. En vez de quejarnos tanto, deberíamos ser agradecidos. Tenemos tantas bendiciones de Dios, tantas bendiciones. Nos quejamos por cosas que nos faltan, y hay cosas que las echamos a perder porque no las apreciamos, las tenemos tan comúnmente que las damos por sentado. Hay gente quejándose de que ay, la gran crisis económica, viera qué problema. Si yo fuera a revisar su refri, encontraría ahí limones quemados, un queso que se echó a perder porque nunca se lo comió, hasta una colonia de gusanos viven ahí, frijoles que se chuquearon, tortillas que están en el freezer desde el año antepasado. La Biblia dice: en la casa del justo hay abundancia de pan, pero se echa a perder por falta de juicio. Quiere decir que muchas veces nuestras quejas no tienen sustento. Deberíamos vivir agradecidos. Dios nos ama tanto y nos ha dado tanto, y debemos estar agradecidos por el país donde vivimos. Debemos estar agradecidos por las cosas que tenemos. Y debemos considerar que hay hermanos nuestros que están en condiciones miserables, y este día no faltaron a su culto, y este día no faltaron al lugar de adoración, aunque corren el riesgo que afuera de la iglesia este día les estén esperando para meterlos presos, para torturarlos, incluso para matarlos. Pero mientras tanto están allí cantando, adorando y celebrando el gran amor de Dios en Cristo Jesús. Nos hace falta tanto por aprender. Esta mañana seamos agradecidos. Quiero que usted se ponga de pie conmigo y demos gracias. Gracias, 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 gracias. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Te doy gracias. Ayúdanos, Señor amado, esta mañana a poder ser la luz que tú anhelas que seamos. Perdona nuestros pecados, el pecado de la indiferencia y la comodidad. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos por ser cobardes. Perdónanos por dejar que nos afecten cosas sin importancia, y que por esas cosas sin importancia
dejamos de seguirte, dejamos de servirte. Perdónanos. Ayúdanos a entender que lo más importante en esta vida eres tú, y que si te buscamos a ti, buscamos tu reino y tu justicia, tú añadirás todas las cosas para nosotros. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ayúdame a entender, Señor, que no solo debo venir a la iglesia, que soy la iglesia. Soy tus manos y tus pies. Soy tus ojos. Soy tu voz en esta tierra. Ayúdanos a entender esta verdad. Somos el Cristo mismo vivo en la tierra. Nadie va a poder conocer a Cristo si no es a través de este Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ayúdanos a entender esta responsabilidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: gracias, gracias por este privilegio, gracias, gracias. Gracias por esta honra, gracias, 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 gracias. Hoy una vez más volvemos a recordar a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que te aman y que te sirven y que sufren persecución, hostigamiento, encarcelamiento. Que tengas misericordia de ellos, que te manifiestes sobrenaturalmente a ellos, a sus familias. Usa, Señor amado, sus dolores para manifestarte a los que no te conocen. Rogamos por esos países, rogamos por sus gobernantes, Señor amado, que tu poder quebrante el yugo, que tu poder rompa las cadenas, abra las puertas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, muchas gracias, gracias. Y esta mañana nosotros te rogamos, danos la fuerza para hacer lo que tú anhelas que seamos. Te suplicamos por cada persona entre nosotros y a la distancia que está enferma, que tiene necesidades económicas, que tiene luchas familiares, que tú, Señor, tomes el control de cada adversidad y manifiestes tu gobierno en ellos. Descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.